buenos días, estimados amigos Radio Escucha. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos, con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompañan Carlos Cobo, analista económico del Instituto. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Danilo. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días a todos quienes nos están escuchando. Gracias, Carlos. También nos acompaña en este programa Claudia Furiati, directora de comunicaciones del Instituto. Buenos días, Claudia. Muy buenos días a Danilo y al resto del equipo escuchas que siempre están allí para nuestros aportes. Gracias. Gracias, Claudia. En el programa de hoy estaremos haciendo un análisis de la coyuntura y del panorama económico y político, y para esto nos acompaña Luis Espinosa Godet. Luis es profesor de Economía en la Universidad San Francisco de Quito, candidato a PhD en Economía de la Escuela Austriaca, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, magíster en Comercio Exterior por el Centro de Estudios Comerciales, es columnista del portal Primicias y analista económico para diversos medios ecuatorianos. Luis, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Danilo, pero creo que en la presentación se te ha pasado nombrar aquello de lo que estoy más orgulloso y miembro del Consejo Asesor del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que estoy muy honrado de serlo y quiero presumir de ello. Una que estamos en casa porque me siento muy honrado de poder apoyar al líder. Igualmente, nosotros estamos honrados de tenerte. Luis, en una reciente columna publicada en el portal Primicias, resaltabas el hecho de que 1 de cada 3 ecuatorianos vive en la pobreza, según las cifras más recientes publicadas por el DINE. Esto es ciertamente una situación dramática y que debe hacernos reflexionar sobre el camino que hemos seguido como país. Ahora, en el mismo artículo destacabas que para paliar la pobreza, en primer lugar, debemos crear riqueza. Entonces te pregunto, ¿qué deberíamos hacer para crear riqueza o para impulsar la creación de riqueza en Ecuador? Muy buenas, Danilo. La verdad es que el tema que sacas me parece a mí el más importante y me alegra mucho que en esta entrevista en el IEP me empecéis preguntando por esto, porque a mí me sorprende que estando en campaña electoral en Ecuador estemos hablando del campo y las flores, del color de los zapatos, de los atardeceres de Manabí, de todo lo bonito de la humanidad, menos de lo que realmente es dramático y preocupante y de lo que debería tratar la política, y es cómo hacemos para solucionar los problemas que tenemos en común. Y el mayor problema que tenemos en común es que 1/3 de los ecuatorianos es pobre. Y frente a ese dato abrumador, no podemos escondernos o no podemos hablar de los derechos del agua, que me parece un tema apasionante, pero es inmoral en campaña política hablar de cualquier otro tema que no sea lo que realmente afecta a la vida de los ciudadanos ecuatorianos. 1/3 de los ecuatorianos está en la pobreza. Y lo que tenemos que empezar a hablar es qué hacer para que dejen de estar en la pobreza. Y la fórmula es muy elemental y parece mentira y alguien dirá, estudiar tanta economía para llegar a esa obviedad. Pues sí, porque por desgracia a los socialistas se les olvida esta obviedad permanentemente. Y no me voy a cansar de repetirla. Para eliminar la pobreza, lo primero que hay que hacer es crear riqueza. Y si no se crea riqueza, no se puede eliminar la pobreza. Esto no trata de redistribuir, esto no trata de derechos de la naturaleza, esto trata de crear riqueza. ¿Y por qué Ecuador tiene 1/3 de ecuatorianos pobres? Básicamente porque durante los 14 años ya del socialismo del siglo XXI se ha hostigado a la creación de riqueza. Ecuador sigue entre los últimos países del mundo en capacidad en el índice de hacer negocio, en el índice de libertad económica. Ecuador hostiga a sus empresarios, hostiga a sus empresas. Y aquí es muy sencillo. Si no hay empresas, no hay empleo. El 70% de los ecuatorianos no tiene empleo adecuado. Lo que el INE, también podríamos hablar de ellos, llama empleo adecuado. El 70%. Evidentemente, te queda la pobreza. Además, los datos son bastante claros. El otro 30% no es exactamente así, pero básicamente 30% son los que tienen pobreza. Así que no hay cómo perderse en la ecuación.
¿de qué tenemos que hablar en estas elecciones y en serio? De cómo crear riqueza. Porque todo lo demás pueden ser temas bonitos, interesantes, que nos preocupen, que nos afecten, pero es bastante inmoral hablar de todo lo demás menos de nuestros conciudadanos pobres, que es el principal tema de preocupación. Lo que es llamativo es que son las izquierdas y los activistas que defienden cualquier causa los que parecen que no les preocupa hablar de la pobreza o hablar del desempleo, que es la causa primera, real y más importante. Es de eso de lo que creo que tenemos que hablar. Bien, Claudia. Y bueno, alineado con el planteamiento que nos ofrece el profesor Espinosa, entendemos que en los planes de gobierno de ambos candidatos actualmente aspirando a la presidencia del país, hay fórmulas o propuestas que bien electoral suenan muy lindas, pero para llegar a disminuir estos índices. Una se va en la ruta de lo que sería la prosperidad, otra más hacer justicia social. ¿Nos puede brindar un poco su visión sobre estos planes en líneas generales y concretamente cuando hablan de los 100 primeros días, no es una utopía esto de lo que se aspira a hacer en 100 días? ¿Cómo lo mira usted, Jesús? Bueno, hay tres preguntas en eso. En primer lugar, me preguntas por los planes de gobierno, los planes electorales de los candidatos. Bueno, por desgracia no podemos hablar de los planes de gobierno de los candidatos porque el candidato Arauz ha presentado algo que es una burla. Básicamente es una burla, son una página web con 11 páginas que dicen básicamente hay que ser bueno y no hay que ser malo, y conmigo vamos a ser buenos y no vamos a ser malos, y qué bonito todo, y te voy a regalar $1.000, voy a saquear el Central y viva el Ecuador. Ya. Pero planes para salir de la pobreza, para crear riqueza, para solucionar los problemas, cifras, no hay. Entonces, no es verdad que podamos comparar los planes electorales del candidato Arauz, porque simplemente lo que ha presentado es una burla y no hay por dónde comparar. El candidato Lasso ha presentado un plan electoral que, aunque yo soy muy liberal, es un plan electoral moderado. No es ese plan electoral anarcocapitalista que muchos o que otros dicen. Es un plan de racionalidad y de institucionalidad. Y lo que propone es, básicamente, gastar el presupuesto del Estado en aquel... No propone reducir de manera radical el presupuesto del Estado, no es verdad. Propone gastarlo en prioridades, es decir, vamos a centrarnos en las personas pobres y no en el campo y las flores, porque aquí lo importante es lo importante, y propone una reforma institucional que permita apertura comercial, creación de empresas, mejor acceso al Internet, combatir la corrupción, es decir, las cosas que permiten dar las bases para crear riqueza. Esa dicotomía o esa dispuesta dicotomía entre justicia social o empleo, es que no hay mayor injusticia que tener un 70% de los ecuatorianos sin empleo. Es que no podemos permitir caer en el lenguaje de la palabrería de la izquierda, que se arrogan una supuesta superioridad moral hablando de derechos y hablando de justicia social, cuando la realidad es que no hablan de las personas pobres. Porque aquí no hay mayor empatía que permitir libertad para que se puedan crear empresas y las personas pobres dejen de ser pobres. Porque aquí hay otro tema que también es bastante importante destacar, y es cuando se dice, no, en mi gobierno sacamos de la pobreza a 1 millón de personas. Mentira. Tú no sacas de la pobreza a nadie. La gente sale de la pobreza con su propio esfuerzo. Porque si yo fuese un ex pobre, y ojo, que en el año 2000 el 65% de los ecuatorianos estaba por debajo de la línea de la pobreza. En el año 2015 era el 25%, ahora estamos ya en el 30% por los últimos datos, entonces es el 35%. 1/3 de los ecuatorianos son ex pobres en los últimos 21 años. Si yo fuese ex pobre y me he levantado todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar con el sudor de mi frente, y llega alguien y me dice, yo te saqué de la pobreza, me parece que es un indigno y un inmoral. Oiga, el que se levantó a las 5 de la mañana para trabajar todos los días soy yo. Y yo ahorré. Y gracias a Dios pude ahorrar porque tenía dólares. Podemos dar las gracias a la dolarización, eso sí, porque lo que ahorraba en dólares conservaba. Y yo trabajé muy duro. Y ojalá hubiese tenido más oportunidades de trabajar. Y ojalá hubiese habido más empresas en Ecuador que me hubiesen dado la oportunidad de trabajar. Pero si salí de la pobreza fue por mi propio esfuerzo. Y lo que tenemos que exigir a los candidatos electorales, a los presidentes y a los gobiernos, es que no impidan
que la gente pueda salir de la pobreza. No impidan el esfuerzo individual, la creatividad, que es lo que permite que se pueda salir de la pobreza. No impidan el comercio y el libre comercio, que es lo que permite que se intercambie el fruto de tu trabajo por dinero y se enriquezcan las sociedades. Básicamente lo que les tenemos que seguir. Y en gran parte el programa electoral del candidato Lasso está bastante o muy alineado en esa dirección. Yo soy muy liberal y presumo de ser radical en mi liberalismo. Es decir, no soy tibio en la defensa de la libertad, en la defensa. Pero evidentemente la realidad política es distinta que la realidad del pizarrón. Yo, que soy profesor de universidad, o que la realidad de las teorías, de la discusión teórica sobre el coeficiente de reserva o el anarcoliberalismo. Y las políticas que propone el candidato Lasso son más que razonablemente liberales, puedo decir. Y eso es lo que esperemos que nos dé un camino a la creación de riqueza, que es lo más importante ahora mismo. Bueno, has mencionado que dentro del plan de gobierno del candidato Lasso hay propuestas que pueden fomentar la creación de riqueza. Y tú en una reciente columna también mencionabas que en las democracias es necesario negociar y llegar a acuerdos. Y esto es algo que le tocará de ley al próximo gobierno, ya que en la Asamblea ninguna fuerza política tiene una representación suficiente para llevar a cabo por sí misma su plan de gobierno. Ahora, ¿crees viable, posible, en el caso de ganar el candidato Lasso, llegar a estos consensos respecto a las reformas que puedan fomentar la creación de riqueza, como libre comercio, seguridad jurídica para atraer inversiones? ¿Crees viable poder llegar y realmente implementar estas reformas? Muy buenas, Danilo. En primer lugar, me alegra muchísimo saber que tengo un lector de mis columnas. Ya, supongo que para esto ya, al menos, ya está hecho el mes. Vamos a ver, ¿me vas a permitir, Danilo, decir 3 definiciones, según me haces la pregunta, algo cursis, y luego intentar articularlas? La primera definición, algo cursi, es muy importante para mí, muy cercana a mi corazón, y la dice mucho el profesor Escotado. Y el profesor Escotado dice: amor veritas, amor rei. El amor a la verdad es el amor a la realidad. Es desde la realidad desde que tenemos que hacer los análisis o hacer el conocimiento. La segunda es una definición, creo que de la de Chateaubriand, que decía algo así como la democracia es un plebiscito cotidiano. La democracia es un acuerdo cotidiano. La democracia es constantemente llegar a acuerdos. Entonces, frente a y otra definición algo cursi, y ya articulo la respuesta, es: la democracia es el arte de lo posible. La democracia es el arte de lo posible, no del ideal, de lo posible. Y aquí quiero reivindicar un cierto liberalismo realista. Podemos dedicarnos a imaginar utopías, y está bien, pero ese no es el mundo real en el que vivimos. Y para cambiar el mundo tienes que amar el mundo tal como es. Y para cambiar el mundo en democracia tienes que llegar a consensos. Y para ser un buen político tienes que hacer el arte de lo posible, no de lo ideal, de lo posible. ¿Qué quiero decir con todo esto? Por desgracia, el correísmo nos ha acostumbrado a una idea de poder caudillista. Y la idea de poder caudillista quiere decir: yo tengo un proyecto, yo gano la mayoría, yo implemento todo mi proyecto. Presidencialista caudillista. Y eso no es la democracia. La democracia es: somos una sociedad plural en la que tenemos distintos puntos de vista, votamos representantes en la Asamblea a los que les exigimos que lleguen a acuerdos sobre el mínimo común en el que todos estamos de acuerdo. El mínimo común, no el máximo de una fuerza política. El mínimo común es lo que intentamos buscar. Y eso es la democracia. En Ecuador se condena que se llegue a acuerdos. De hecho, los correístas tienen una idea tan totalitaria del poder que acusan a Lasso o al equipo de Creo de haber llegado a acuerdos con la bancada de Moreno. Claro que se llegan a acuerdos legislativos con la bancada de Moreno, porque eso es la democracia. El problema no es que se lleguen a acuerdos, el problema eres tú, que eres un totalitario y crees que la única manera de gobernar es que el caudillo implemente todo su programa. El problema es que el candidato Arauz dice que quiere llegar a 40 años de gobierno. El problema es que la Constitución de Montecristi dicen que la hicieron por 100 años. El problema es que el Correato quiso decir que todo lo iban a hacer ellos. Entonces, claro que la democracia es llegar a acuerdos. Y la pregunta es:
¿Podrá el equipo de Creo o el equipo de Lasso, si llega a la presidencia, implementar el programa de propuestas políticas liberales en su totalidad? No, y no pasa nada, porque así funciona la democracia. Se presentó un programa a la ciudadanía, el 20% lo apoyó y vamos a negociar con todos los demás programas que es razonable y que se puede presentar. Y eso es como funciona el sistema parlamentario, el parlamentarismo. Y es en eso lo que podemos. ¿Se podrá llegar a acuerdos? Bueno, la Asamblea de Ecuador es una de las instituciones más degradadas del país por obvios motivos. Pero yo sí creo que con cierto elemento de razonabilidad se podrá llegar a ciertos acuerdos e intentar generar esas mayorías. Bueno, Luis, primero que todo, un gusto saludarte. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Quería preguntarte, vámonos a un campo ahora un poco más político. Tú mencionabas el hecho de hay que llegar a acuerdos, digamos, en una asamblea para que las cosas puedan hacerse, para que las cosas puedan llevarse a cabo. Y de hecho estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿qué piensas tú de, por ejemplo, lo que dicen los correístas? Ellos han dicho todo este tiempo que Lasso cogobernó o estuvo cogobernando actualmente con Lenín Moreno, a pesar de que al momento de votar vemos que son los morenistas y los correístas los que votan igual y justamente por defenderse entre ellos, casos de corrupción, que no quieren que se investiguen ciertas cosas, que no permiten el paso de ciertas leyes importantes para los ecuatorianos. Pero, ¿cómo se cambia esa idea de que es Lasso el que gobernó y no los correístas, que al final del día son los que realmente estuvieron ahí metidos y en este gobierno donde la mayor parte de los ministros sí fueron parte tanto de Correa y lo han sido en este gobierno? Pues, panorama, ¿cómo lo cambiamos? ¿Qué debemos decirle a la gente? Muy buenas, Carlos. En primer lugar, Carlos, permíteme decir en público un comentario personal. Recién acabo de escuchar que eres el analista económico del IEP. Solo te quiero decir que tremenda responsabilidad que te ha caído, porque quienes te precedieron en ese puesto son personas de altísimo nivel y que ahora tienen altas responsabilidades. A estar a la altura, estoy seguro que lo estarás, por estar a la altura has puesto el listón muy, muy alto. Muchos amigos comunes que fueron analistas económicos del IEP. Efectivamente, Carlos, el problema que tenemos es que nos enfrentamos al socialismo del siglo XXI, que es una excelente maquinaria de propaganda y una excelente maquinaria de difundir mentiras. Y ahora ellos han detectado que como el gobierno de Moreno tiene la peor popularidad de un gobierno saliente en la historia, deben aprovecharse de eso. Pero claro, el problema del socialista es que es por definición irresponsable. El socialismo no se hace cargo de sus propias decisiones y es por definición irresponsable. Entonces dicen, a Moreno le puso Correa, a Moreno le votaron los correístas, con Moreno gobernaron los correístas. El 95% de los ministros de Moreno fueron antes correístas. Esa es la realidad. Esos son los datos. El gobierno, y además cuando dices votaron en la asamblea, estás distinguiendo gobierno de legislativo. El gobierno es uno y es el que toma las decisiones, y el legislativo es donde se acuerdan los acuerdos plurales. El gobierno de Moreno le puso Correa. El problema es que ellos saben que el gobierno de Moreno a día de hoy tiene la peor popularidad y no quieren asumir su responsabilidad. Y han decidido hacer una maquinaria de propaganda y decir que Lasso es Moreno para intentar difundir mentiras. Eso es estricta y puramente falso. Y la pregunta que tú me haces, Carlos, no tengo respuesta, porque es una avalancha de basura y de mentiras las que vierten sobre el debate público, que es muy difícil mantenerse firme siguiendo decir esto es mentira, y repetirlo día a día y repetirlo. Y al final ocurren dos cosas. Primera, los buenos se cansan. Los buenos se agotan de que por decir eso es mentira te caigan decenas de insultos y te acaban haciendo. Y la segunda que ocurre es que a base de tanto, muchos de los buenos reaccionan mal. Llega un momento en que insultan al otro. Y es muy importante mantenerse sereno en el debate público y no insultar. Pero, Carlos, yo no sé qué se hace cuando estás tranquilamente sentado tomando el sol y te cae un tráiler, un camión de basura encima. Pues la verdad es que en esa situación no sé muy bien qué se puede hacer. Y eso es lo que está ocurriendo en el debate público ahora mismo, que se les están tirando un camión de basura y mentiras encima. Bueno, pues seguir firme y sereno y decir eso es mentira. Claudia, ¿algo que añadir o consultar?
Bueno, me gustaría que entráramos en el tema del plan de vacunación que están desde la San Francisco proponiendo para liberar al Estado de la tarea de vacunar a aquellas personas que pueden ser vacunadas por otros canales. Entendemos que esta es una propuesta que ha sido puesta en el tapete y el sector productivo empresarial está de acuerdo. No sé si estamos en los tiempos, si lo dejamos a la segunda parte, Danilo nos dice, y bueno, si tenemos tiempo... Sí, estamos bien. Luis, adelante. Bueno, Claudia, a ver, sobre este estudio quiero decir algunas cosas. En primer lugar, quiero mencionar a un gran amigo del IEP también, que es Pablo Lucio Paredes, que es el decano y mi querido y estimado jefe. Pocas veces alguien puede decir que es su querido jefe. Yo creo que vosotros también podéis decir que Dorita es vuestra querida jefa, pero los que podemos tener la suerte de tener jefes queridos tenemos que presumir de ello, ¿no? Y Pablo Lucio Paredes me dijo hace un tiempo, oye Luis, ¿por qué no proponemos desde la universidad una propuesta de plan de vacunación? Que pues, se podrá dar, la podrán escuchar o no escuchar, pero nuestro deber cívico es intentar aportar. Y la pregunta es, ¿y como economistas o más bien como economistas liberales tenemos algo que aportar? Sí, claro que sí, porque en el fondo nos estamos enfrentando a un problema económico, que es un problema de escasez, y nos estamos enfrentando, o sea, hay pocas vacunas y mucha gente que quiere ser vacunada, y nos estamos enfrentando a un problema logístico. De tal manera que con Pablo Lucio trabajamos bastante en leer distintos programas de vacunación, distintos informes, distintas ideas. Y presentamos una idea que era bastante o muy sencilla. Y era, oigan, como ya sabemos que el centralismo y la decisión centralizada de las decisiones tiende a crear ineficiencias, y lo sabemos porque probablemente el debate más importante, de los más importantes en la historia del pensamiento económico, es el debate sobre el fracaso del socialismo, el debate sobre el cálculo en el socialismo. Está tal cual que para quien lo quiera buscar en la Wikipedia, el profesor Huerta de Soto tiene un libro sobre el tema, la BOI tiene otro libro sobre el tema. Como ya sabemos que la planificación centralizada lleva a ineficiencias, vamos a intentar proponer un plan de vacunación que sea disperso, que haya distintas y que sea. Y una de las cosas que dijimos es, para que cualquier plan de vacunación tenga éxito, es imprescindible que sea transparente, que los ciudadanos sepan con qué criterios se están asignando las vacunas y por qué. Y dijimos también otras cosas. No hay criterio perfecto. Nos pasamos leyendo planes de vacunación todos los que pudimos. Hay distintos criterios en el mundo, razonables casi todos. No hay criterio perfecto. No, primero tenemos que vacunar a los más mayores. Primero tenemos que vacunar a los que más se mueven. Primero tenemos que vacunar a los de primera línea. Primero tenemos que vacunar a los más productivos para reactivar la economía. Distintos países del mundo han tomado distintos criterios. No hay criterio perfecto, pero sí que hay que tomar uno. El gobierno tiene que liderar, explicar a los ciudadanos por qué ha tomado ese y hacer un plan. Que además no decimos, como dicen anarcolibertarios, no decimos que el Estado no deba tener ningún rol. Decimos lo contrario. Decimos el Estado tiene que tener un rol importantísimo. Primero porque tiene que cuidar los centros de salud y los hospitales. Y como no es bueno colapsar los centros de salud y los hospitales con miles de personas haciendo fila para vacunarse, vamos a conseguir otros lugares de vacunación. ¿Cuáles? La empresa privada, las farmacias, que tienen logística para poder, el ejército, que tienen logística para poder distribuir. Y además dijimos, del total de vacunas que vengan, el primer millón, probablemente, o los primeros 3 millones, o vamos a verlo, probablemente va a haber que dedicarlo a las personas más vulnerables. Pero a partir de que ya lleguen 3 millones, a abrirlo a que las empresas privadas también puedan vacunar. El Estado va a tener que vacunar a la mitad de la población. Si solo vacuna a los funcionarios públicos, a los de universidades públicas, a los de colegios fiscales y a las personas más vulnerables, a los más pobres de entre los pobres, solo con esos grupos ya es la mitad de la población. Hagamos que otras entidades vacunen a la otra mitad. ¿Para qué? Para liberar al Estado de esa carga y que sea una vacunación mucho más eficiente. No vamos a hacerlo todo. Todo lo que decimos nos parecía bastante evidente.
que nosotros también nos podemos equivocar y nos hubiese encantado que hubiese abierto un debate público sobre distintas propuestas de programas de vacunación. Que el Ministerio explique cuál es su propuesta y se le explique a los ciudadanos. Lo que nosotros nos hemos encontrado ha sido 3 cosas sorprendentes. Primera, en nuestro plan de vacunación exigíamos a las empresas privadas que vacunen a sus empleados y a 4 personas más por empleado. 5 vacunas por empresa, de las grandes empresas. La respuesta de las empresas privadas ha sido abrumadoramente positiva. Cuando hemos publicado este plan, varias empresas privadas nos han llevado diciendo, sí, nosotros queremos eso. Yo quiero que me dejen vacunar a los empleados. Y si además me hacen vacunar a otros 4, lo hago encantado, porque sé el problema que tiene el país y porque necesitamos salir adelante. Es decir, no es un problema de que las empresas dijeron que no. La siguiente que nos hemos encontrado ha sido una ausencia de debate. No ha habido ni por parte del Ministerio que nos escuche, ni por parte de la sociedad que digan, oye, esta parte del plan no me parece bien, esa otra. Y nosotros queríamos tener este debate público. Y por desgracia, como no ha habido este debate público, lo que nos hemos encontrado ha sido el escándalo permanente. Cada vez que se da un paso en el plan de vacunación, hay un escándalo. ¿Por qué? Porque no hay información pública de exactamente cómo se da el plan y el uso torticero y politiquero del plan de vacunación, algo que debería generar un consenso nacional de esta es la estrategia, vamos en esa dirección. De manera torticera y politiquera se está utilizando constantemente esto. Es muy triste, yo lo digo muy triste porque cuando Pablo Luce me propuso hacer esta propuesta, trabajamos con entusiasmo durante bastante tiempo creyendo que se podía contribuir y ver no solo que nuestro plan es papel mojado, que bueno, no, eso no tiene importancia, sino que el plan está yendo por un camino que era previsible que iba a ser un rotundo fracaso. Eso es lo que existe, porque este rotundo fracaso se podía prever. Si haces un plan centralizado, ya decíamos que no. Si obligas a los ciudadanos a pasar por una página web, es evidente que no hay página web que aguante 17 millones de visitas en una semana. No hay, creada de la nada. Es casi imposible que un plan centralizado. Cuando estás pidiendo datos que ya debería tener el gobierno, porque el registro público del gobierno ya debería tenerlo. Cuando no anuncias cuál ha sido, porque está la gran polémica de los rotarios. Yo he preguntado públicamente, ¿cuántas vacunas pusieron los rotarios? Porque se supone que en esa nueva partida había 130.000 vacunas. ¿Es razonable que una entidad privada con sus propios recursos distribuya 1.000 de esas vacunas? El 0,1% o el 1%. Sí, es razonable. Es razonable que los rotarios distribuyan el 1% de las vacunas. No hay nada de irrazonable en eso. Pero claro, como no se ha hecho el plan público, no se ha anunciado cuáles son quién va a distribuir esas vacunas, es muy triste que nosotros hicimos una propuesta creyendo con honestidad que desde la academia, desde la economía y desde el liberalismo podíamos aportar para conseguir un plan de vacunación más eficiente, que había problemas evidentes ahí, y sin embargo estamos comprobando lo contrario de lo que proponíamos y lo que advertíamos que podía pasar. Un plan centralizado tiene ineficiencias siempre, casi por definición. Un plan no consensuado con la ciudadanía, no público, no debatido, va a generar sospechas y va a generar ineficiencias. Y va a generar que el plan sea todavía más lento. Y un plan que no cuente con todos los recursos del país, que no son los recursos del Estado. El país es mucho más grande que el Estado. Y ante una emergencia de país, nacional, también pueden contribuir las empresas privadas, que están más que encantadas de hacerlo. Pues un plan que no cuente con todos los recursos del país, solo con los del Estado, también está llamado a fracasar. Quiero acotar... Uy, Claudia. Tu micrófono. Disculpe. Quiero acotar que esta propuesta de la Universidad de San Francisco puede consultarse en la publicación Coyuntura número 100 del Instituto de Economía de esta Casa de Estudios del pasado febrero. Entonces, y también comentar que pues otra de las vacunas que urgentemente necesitamos es entonces contra la corrupción, ¿no, Luis? Claro, pero
Es curioso porque, o sea, a ver, si queréis, Claudia, sacamos el tema de la corrupción. A mí me interesa mucho y intento explicarlo a los alumnos. La corrupción es un problema moral, por supuesto, pero también es un problema económico en el sentido de hablar de incentivos e infraestructuras. Es decir, ¿cuándo es más probable que se produzca corrupción? Primero, cuando hay opacidad. El peor combate contra la corrupción es la transparencia. Si hay transparencia es casi imposible que haya corrupción. Por eso es tan importante una prensa libre, una oposición libre y la transparencia en una sociedad libre. Entonces, la opacidad y la centralidad, que el plan de vacunación dependa sobre todo de una persona o de 10 personas, en ese caso es mucho más probable, cuando concentras el poder, es mucho más probable que haya la tentación de la corrupción en aquella persona en la que concentras la decisión. Cuando las decisiones están dispersas y el poder está disperso, es mucho más difícil que haya corrupción, cuando hay contrapoderes. El plan de vacunación hecho de manera opaca y centralizada favorecía en su propia estructura que haya corrupción. Por eso es tan importante estudiar economía. Bueno, yo soy profesor de economía, evidentemente voy a hacer la cuña publicitaria, pero el IEF también se dedica a hacer economía. Pero por eso es tan importante entender la economía, porque no es solo una cuestión moral, que también es una cuestión de estructuras, de incentivos, de instituciones, esas palabras que tanto nos gusta hablar algunos economistas. De los otros prefiero no hablar. Sí, justo hace unos días comentábamos con Carlos, medio en broma, que a pesar de toda la ineficiencia que ha demostrado el Estado, seguimos esperando que, digamos, manejen ellos todo, porque ya nos ha demostrado, y sobre todo en esta época de pandemia, lo ineficiente que ha sido. Si lo evaluamos por el número de pruebas realizadas por habitante, estamos en la cola a nivel de Sudamérica. Y estos problemas también ya se están evidenciando con el proceso de vacunación. Estamos muy alejados de, por ejemplo, países como Chile. Y además también tú mencionas el papel del sector privado. Y durante la pandemia también vimos que fue el sector privado el que de alguna manera sostuvo o palió la situación que se vivió durante las primeras semanas. Los primeros días de la pandemia vimos a grandes empresas nacionales, personas desde la sociedad civil que se organizaron para ayudar a alimentar personas. Hubo iniciativas como la de Salvar Vidas, que se enfocó en los equipos para cuidados intensivos, ventiladores, etcétera. Y esto que de alguna manera complementó las acciones que realizaba el Estado, que, bueno, por la misma situación que tenía el Estado de recursos limitados, digamos como que sostuvo o complementó esta labor, y es algo que bien pudiera también ahora suceder ahora como ustedes proponen en el plan de vacunación. O sea, el sector privado también tiene un rol importante y ya nos ha demostrado que puede ser eficiente en este tipo de causas. Eso es muy sorprendente, Danilo, tu pregunta. O sea, lo que preguntas nos tiene que llevar a la reflexión, a ti, a Carlos, pero también a mí me lleva a la reflexión, y es: ¿cómo es posible que, a pesar de tener tanta evidencia de que el sector privado es tan capaz de ayudar en las situaciones difíciles y tanta evidencia de que el sector público tiende, si se hace de manera oscura y poco transparente, a la corrupción, sigamos en esto? No podemos olvidar que en Ecuador, la anterior tragedia nacional que vivimos, el terremoto de Manabí y Esmeraldas del 16 de abril de 2016, se centralizó la ayuda de manera además manu militare, de manera además salvaje, porque el Estado, al principio, primero, vamos a recordar cómo fue aquello. Primero, la sociedad civil ecuatoriana, de manera abrumadora y preciosa, hicieron caravanas y caravanas de alimentos y transportes que fueron de Guayaquil y de Quito, sobre todo, que son las grandes ciudades, hasta Manabí, para distribuir ayuda. Fue un momento de solidaridad precioso. Yo recuerdo esos días post-terremoto frenéticos, porque no paraba de llegarme mensajes de iniciativas ciudadanas, de restaurantes que llevaban comida. ¿Y qué ocurrió inmediatamente después? El correísmo, con su miseria moral y económica, decidió: A, centralizarlo todo; B, politizarlo todo;
y sé que solo era el Estado quien iba a distribuir. ¡Qué miseria! ¿Y qué ocurrió después? Que hubo corrupción. Y es que se habla mucho de las miserias del correísmo, pero se habla poco de lo que en el ranking de miserias está en el top. Hacer corrupción con la ayuda a los damnificados de un terremoto. Se necesita ser miserable para llegar a esos niveles de miseria, ¿eh? O sea, ya estás en un nivel en la competición internacional de miseria. Ahora, esta fue la anterior experiencia. Y cuando viene la nueva experiencia, nos volvemos a encontrar el mismo discurso. Nos volvemos a encontrar que las empresas y la sociedad civil, que es mucho más grande, mucho más eficiente y mucho más importante que el Estado ecuatoriano, decide intentar colaborar. Y nos volvemos a encontrar que se decide hacer todo centralizado y que fue un rotundo fracaso. Y es verdad que semanas después, sobre todo en Guayaquil, que se vivió un drama horrible, se organizó una sociedad, una Junta de Salvación de Guayaquil, desde la sociedad civil en colaboración con el sector público, pero no solo contando con el sector público, sino desde la sociedad civil se organizó. Y fue un modelo que, a pesar de que Guayaquil fue un modelo de lo peor en los peores momentos de la pandemia, también fue un modelo de lo mejor cuando se intentó solucionar después con eso. Y es sorprendente que sigamos con el mismo discurso. Y lo duro, lo peor de todo, es que creo que no hemos aprendido la lección. Si vuelve a ocurrir una tragedia en Ecuador, que Dios no lo quiera, pero que en el largo plazo ocurrirá, probablemente volveremos a repetir el mismo ciclo. Probablemente volveremos a decir que lo tiene que hacer todo centralizado el Estado y probablemente volveremos a tener problemas. Parece que no hemos aprendido de la lección, porque el discurso permanente frente a la evidencia abrumadora que tenemos enfrente es: no, el sector público es insolidario, no, el Estado es el que nos ayuda. Oye, no es verdad. Y volviendo a lo que decías, Danilo, no podemos olvidar que hace poco más de un año las izquierdas de América Latina nos querían hacer creer que Chile era una sociedad horrible y opresora en que no funcionaba nada. Quemaban el metro de Santiago de Chile, bendición que tenía metro, y decían que había que cambiar todo el modelo, esa palabra que les gustaba tanto, porque había fracasado. Bueno, pues un año después, el mejor país de América Latina para ayudar a los ciudadanos, probablemente de los mejores del mundo, si no me equivoco, está a nivel cuarto ahora mismo en cuanto a vacunación en el mundo, de los mejores del mundo, de la mayor eficiencia, ¿cuál es? Chile. ¿Y por qué? Entre otras cosas, por su potente sector privado que es capaz de aportar a la economía. O sea, todos los discursos de la izquierda rancia se están quedando ante la evidencia en el basurero. Y el problema es que parece que no aprendemos. Que dentro de 6 meses nos volverán a decir que Chile es una especie de infierno en lugar del país más eficiente con diferencia y donde más prosperidad hay de América Latina, y nos volverán a decir que el Estado es el que nos ha salvado de cuando teníamos dificultades. ¡Qué drama! Porque lo peor no es equivocarse. Lo peor es no aprender de los errores. Porque el sufrimiento pasado no sirve para evitar sufrimiento futuro. Sí, exactamente. Ahora, Luis, retomando el tema de los planes de los candidatos presidenciales, hace un rato mencionabas que, bueno, uno de los planes del candidato Arauz era saquear el Banco Central. Él ha dicho que, por ejemplo, piensa usar los recursos que mantiene el Banco Central para pagar a los municipios, entre otras cosas. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de implementar esto, de efectivamente usar los recursos del Banco Central, y esto puede tener una incidencia en la dolarización? Muy buena pregunta, Danilo, y entiendo que es una pregunta que preocupe a nuestros queridos escuchantes, ¿no? Voy a ver si intento ser ponderado en la respuesta por varias partes. Primera, lo más destacado de todo es algo que se dice poco, y es: el candidato Arauz, fiel representante del socialismo, no propone nada para crear riqueza. Toda su propuesta es distribuir la riqueza ya acumulada. Toda su propuesta es saquear el central y distribuir eso. Vamos a hablar claramente. Aun en el mejor de los mundos posibles, que pongamos que en el Banco Central consigue saquear 6.000 millones, el presupuesto del Estado ecuatoriano es de 30.000. Es decir, apenas le da para 2 meses. Toda esa palabrería de saquear el Banco Central es 2 meses de gasto público. Muy bien, señor Arauz.
Usted llega y toma la presidencia el 24 de mayo, si no me equivoco, pues vamos el 1 de junio. En junio y julio saquea el Banco Central. ¿Y el 1 de agosto del 2021 qué pretende hacer? ¿El 1 de agosto del 2021 qué? Porque toda su propuesta se basa en gastar el dinero que está acumulado en el Central. ¿Y luego qué? Porque viene el 1 de agosto. El futuro viene. O por citar a Margaret Thatcher, el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás. Y aquí está queriendo saquear el dinero de los demás. Pero el 1 de agosto se acaba el dinero de los demás y ahí que empezamos a hacer. En segundo lugar, que un exgerente del Banco Central, que un economista, que un candidato se ponga a decir que va a gastar el dinero de los activos del Banco Central y que eso no afecta a los pasivos, es de una gravedad, porque yo no sé, bueno, cada vez, o sea, la única ecuación la única incógnita que hay que responder es, ¿este señor es así de ignorante o es así de malo? ¿O es tonto o es malo? Es que no hay alternativa, o sea, nadie puede decir eso impunemente, porque tú has trabajado en el Central, o eres tonto o eres malo. Yo al principio creía que era tonto, ahora creo que es malo. Ahora creo que miente descaradamente porque solo le preocupa alcanzar la presidencia. Mire, antes decía, es bueno aprender economía y supongo que entre los escuchantes de este programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política hay muchos, pero yo entiendo que la gente normal le aburre aprender contabilidad, le aburre aprender los activos, los pasivos, el neto, le aburre, lo entiendo. Pero claro, si sabes lo básico de contabilidad, los activos respaldan a los pasivos. Si te gastas los activos, claro que tienes un problema grave con los pasivos. Claro que tienes un problema grave con los pasivos. Así que, ¿y qué hay en los pasivos del Banco Central? Recursos del Estado y el encaje de la banca privada. Por suerte, y este es un tema que me gustaría hablar en un futuro contrapunto liberal con otros aspectos, por ejemplo, antes de empezar hemos hablado con el señor Zayes, que sabe mucho de finanzas, podemos hablar con Pablo Lucio, con Santiago Seba Motena, gente que sabe mucho. Por suerte, la banca privada de Ecuador vive en un mundo parecido al free banking y es bastante responsable. Entonces, el hecho de que se agote el encaje del Banco Central no necesariamente quiere decir que haya una quiebra financiera al día siguiente, pero sí quiere decir que estás jugando con fuego. Y cuando se juega con fuego, más si eres malo, es muy probable que haya un gran incendio. Entonces, ¿qué quiero decir? Primero, esta propuesta es absurda porque claro que tiene graves consecuencias. Segundo, esta propuesta es insuficiente porque no soluciona ninguno de los problemas del Ecuador. Y tercero, no quiero decir que esta propuesta te lleva directamente a la desdolarización. No es que la desdolarización sea tan endeble que por una medida se pueda desdolarizar, pero sí nos lleva en ese camino y sí pone en riesgo la dolarización. Es una respuesta, por eso quería decir, más ponderada de la que a veces escucho. Creo que sobre todo quiero insistir en el primer punto, es decir, qué triste que alguien quiera ganar la presidencia y lo único que proponga hacer sea saquear el Banco Central y el dinero de los ecuatorianos. Qué triste que esa sea su única propuesta. Qué triste que sea incapaz de proponer nada que genere riqueza. Porque, volvemos al inicio de la conversación, si no se genera riqueza, se perpetúa la pobreza. Luis, bueno, yo creo que primero debemos decirles a quienes nos están escuchando la importancia de qué es el dinero, que está en el Banco Central. Primero aclararle a la gente esto, porque muchos de los políticos dicen que ese dinero le pertenece al Estado y esto no es cierto. El dinero del Banco Central pertenece primero a todos los depositantes de los bancos, es decir, es dinero que garantiza que cuando usted deposita dinero, ese dinero va a estar o está respaldado de alguna manera. Y al mismo tiempo que es de dinero de los depositantes de los bancos, es dinero de todos los gobiernos autónomos, de las prefecturas, los municipios del país. Entonces, gastarse ese dinero significa gastarse el dinero de los demás. No es dinero del Estado. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de utilizar al Banco Central como caja chica. Eso lo menciono nada más para que quien nos escucha pues lo tenga claro y sepa de dónde sale ese dinero. Bueno, yo quería comentarte y algo a medida que tú hablabas esto, me llamaba mucho la atención porque tú decías que el Estado gasta aproximadamente 30.000 millones de dólares y el dinero del central alcanzaría para 2 meses. Y de hecho me hace pensar
cuando uno lee las propuestas de gobierno de ambos candidatos, sus planes de gobierno, y como tú decías, la de Arauz realmente no es un plan de gobierno, es una especie de lista de objetivos donde mencionan todo lo que esperan hacer, pero no te dicen cómo ni cuál es la problemática. De hecho, yo lo mencioné anteriormente. Pero cuando uno revisa esta lista de objetivos, se habla muchísimo de más regulación, más impuestos, más tasas y más burocracia. A diferencia del otro candidato, Guillermo Lasso, que uno revisa y de hecho habla y específicamente menciona de qué impuestos van a reducir, de cómo eliminar burocracia, de cómo eliminar trámites, cómo bajar aranceles, etcétera. Entonces me llama mucho la atención esto porque tú decías, bueno, les alcanza para 2 meses. ¿Será que lo que esperan luego de eso es esa subida de impuestos que de hecho ya mencionan en su plan de gobierno? Vamos a ver, aquí hay algo que es dramático. Por cierto, Danilo, que parece que es mi mejor lector de columnas, no ha mencionado la última, que es sobre Vargas Llosa. Y aquí hay algo que es dramático y es las propuestas de Arauz, que no son propuestas, los objetivos de Arauz son básicamente mentira. ¿Qué quiere decir con básicamente mentira? Yo no niego que a lo mejor sea capaz de repartir los famosos $1.000. Creo que no lo va a hacer. Creo que eso también es mentira. Pero no niego que a lo mejor lo sea capaz. Pero otra vez volvemos a lo mismo. El mandato presidencial es por 4 años. Repartes $1.000 en agosto y en septiembre, ¿qué? Llega el día siguiente. Quiero mencionar mi columna de Vargas Llosa porque hay un libro muy bonito de otro querido amigo del IEP, que es don Mario Vargas Llosa, referente de muchos liberales de América Latina. Estuvo, no sé, vosotros sabréis la fecha, en 2018 creo que estuvo don Mario apoyando al IEP y le agradecemos muchísimo ese apoyo. Y don Mario se presentó a las elecciones de Perú en el año 1990 y de esa experiencia escribió un libro que recomiendo mucho, que es El pez en el agua. Y claro, Mario tenía un plan de gobierno bastante bien elaborado, como el que tiene Mario Vargas Llosa en este momento. Y frente a él se presentó un señor que nadie conocía de nada, que se llamaba Fujimori, y que decía, no, yo no voy a hacer un ajuste estructural, yo con el pueblo, yo voy a ser bueno, viva la patria. Bien, cuando ganó Fujimori, en cuanto ganó, básicamente tuvo que aplicar un plan de ajuste mucho más duro y mucho peor que el que aplicó Vargas Llosa. Porque las cuentas son las que son. Es decir, el Estado ecuatoriano está quebrado y no hay manera de dónde seguir proponiendo tonterías porque no hay para pagarlas. Entonces, el Estado ecuatoriano está quebrado, hay que afrontar la realidad, hay que mirarla de frente, porque si no te avasalla. Entonces, el candidato Arauz dice, voy a hacer 1000 cosas, pero nunca propone cómo, como muy bien dice Carlos. Escribe una carta a Papá Noel que dice, yo quiero, sí, señor, que estamos hablando entre gente adulta y seria, por favor, que usted quiere gobernar un país. Céntrese, sitúese, siéntese, vístase bien, hombre. ¿Qué va a gobernar un país? Entonces, a ver si nos portamos serios. Entonces, entre esta, así decir por decir, lo dramático ya no es, lo dramático va a ser los votantes de Arauz, que votarán con la esperanza de que se cumplan esos objetivos y que al año de gobierno de Arauz, evidentemente, va a hacer todo lo contrario. Porque esos objetivos son inalcanzables en un mundo real. Las finanzas de Ecuador impiden que se lleguen a parecido. La estructura productiva lo impide. La estructura burocrática lo impide. El hostigamiento de la empresa privada lo impide. Entonces, lo dramático es que Arauz no va a poder cumplir lo que promete. Y es dramático para todos los que no nos oponemos a él, pero también para sus votantes, que necesariamente van a terminar decepcionados, como terminaron los votantes de Moreno, decepcionados con Moreno, con la misma campaña, las mismas personas y los mismos dirigentes que tiene la campaña de Arauz, y la campaña de Moreno se basó en prometer lo que no podía cumplir. ¿Alguien se acuerda de las casas que prometía Moreno? Porque hace 4 años muchos estábamos escribiendo artículos diciendo esto no se va a poder cumplir. Y ahora los votantes de Arauz son los votantes de Moreno decepcionados, que también se quieren volver a decepcionar. Esto es una esquizofrenia. Esto es volver en un mundo de locura. O sea, me creo que me va a cumplir, te decepcionan. Me creo, te decepcionan. Me creo, te decepcionan. Pues claro que te van a decepcionar. Así que lo
perfectamente previsible, y por eso es dramático, es que los votantes de Arauz van a quedar muy decepcionados, porque es imposible que se cumpla esa carta a Papá Noel con la situación de las finanzas de Ecuador. Y al final va a tener que aplicar un plan de ajuste, que no sé, y eso quedará por ver, si va a ser profundizando en el socialismo del siglo XXI, camino Venezuela, o aceptando los pactos que ahora rechaza con el FMI, con los que ya se reunió, ajuste estructural, que capitalismo y compadreo, camino Perú en el año 90. No sé cuál de los dos caminos va a ser, pero uno de los dos caminos va a tener que ser. Muy bien. Claudia, ¿algo que agregar? Sí, justamente como menciona Perú, nos gustaría su mirada más geopolítica en la región, porque estamos acudiendo a elecciones un 11 de abril conjuntamente con las peruanas, un 11 de abril, y con el plebiscito, como han llamado, en las elecciones en Chile, 11 de abril. Entonces, ¿cómo visualiza este escenario para la región? Claudia, voy a decir tres cosas que parecen contradictorias. La primera, a nuestros queridos radioescuchas, yo les quiero decir que yo, que soy español viviendo en Ecuador, sí creo que existe América Latina, y sí creo que los movimientos políticos en Ecuador se entienden mucho mejor si se tiene la mirada amplia por América Latina e interesarse por todo esto que está ocurriendo en América Latina. A veces nos miramos tanto a lo que pasa en nuestro propio patio que nos cuesta ver lo que pasa en el barrio, ¿no? Y en el barrio pasan muchas cosas muy interesantes. En segundo lugar, frente a toda la polémica que hay en Ecuador, quiero decir que algo que he aprendido es no me fío de las encuestas. Es un problema generalizado a nivel mundial. Ya ocurrió en las encuestas en Estados Unidos con Trump. Ya ocurrió hace 4 años cuando ganó Trump y hace un año cuando perdió, unos meses cuando perdió. Ya ha ocurrido en las encuestas en España, por ejemplo. Ya ha ocurrido en las encuestas en muchos países del mundo que han fallado mucho. Por tanto, creo que, y además Perú, que es un país muy abierto, entonces está muy abierto. Primero, en Perú se enfrenta volver al populismo de Keiko Fujimori, del Fujimorato, que es rechazable, y en Perú se enfrenta un famoso arquero que parece que va a ganar, que tampoco queda muy claro, y la propuesta de Hernando de Soto, autor de un libro que creo que es muy importante para los liberales, que es sobre la informalidad. ¿Cómo se llama? El camino de la mano izquierda, ¿cómo se llama? El libro de Hernando de Soto. El otro sendero. El otro sendero, ese es, el otro sendero. El libro de Hernando de Soto, un economista liberal que ojalá pueda aplicar las reformas liberales y crear institucionalidad en Perú. Y en Chile, efectivamente, parece que va a ganar el plebiscito a favor de una nueva constitución. Claro, es muy difícil romper la retórica de que una nueva constitución es la salvación y va a cambiar todos los problemas del país. Creo que los ecuatorianos harían muy bien en explicarle a los chilenos que tener una nueva constitución no es garantía de tener un mejor país y que de hecho la constitución de Montecristi no fue una buena idea. Y creo que sería bueno intentar. Por desgracia parece que va a ganar, pero claro, el proceso constituyente es largo. Por cierto, hay un libro sobre Pablo Lucio Paredes sobre el proceso constituyente en Montecristi que también recomiendo a quien quiera saber cómo son esos procesos. Y los procesos constituyentes se saben cómo empiezan, pero no se sabe cómo acaban. Bueno, Luis, te quiero agradecer. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Agradecerte en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política por habernos acompañado. Ha sido un muy buen programa. También agradecerle a Claudia y Carlos por participar en el programa y a Radio Morena por este espacio. Y de igual manera a todas las personas que nos escuchan. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política.